el hombre cayó de la gracia, ¿verdad? Cuando Adán pecó, Dios mismo proveyó la solución. Dijo, yo no puedo dejarlo, yo los amo demasiado para que se pierdan. Yo los amo mucho, yo los amo demasiado para dejarlos que se pierdan por el pecado de uno. Y ese es el primer Adán. Que servir a Dios es un privilegio, hermano. El servir al Señor es un gran privilegio. Es más, Dios le dijo a Moisés, déjalos, hombre, yo te voy a dar un pueblo nuevo. Oye, imagínese que Dios puede hacer un pueblo nuevo. Y exterminar a aquel que se porta mal, donde estuviéramos. Pero los ama demasiado el Señor. Nos ama demasiado. Cristo vino porque nos amó Dios demasiado. Entonces, hermano, esta justificación nos permite retomar nuestra posición delante del Señor. La respuesta de Dios cuando el hombre cayó y perdió, más bien entró en injusticia. Dios nos dijo, hasta aquí lo dejo de amar. No nos dejó de amar el Señor ahí. Bueno, perdón, se lo voy a traer aquí al aquí y ahora. Cuando la persona peca, Dios no lo deja de amar. Cuando el hombre le falla a Dios, Dios no lo deja de amar. Dios lo sigue amando. De la misma manera que al principio Dios lo sigue amando. Pero ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo se siente la persona que peca, que desobedece, que se siente apartado de Dios, apartada de Dios? Se indigna. Dice, no, yo no quepo aquí, yo mejor me voy, me cambio de iglesia. Como que si la iglesia fuera el problema, hermano. ¿A dónde nos vamos a ir que Dios no nos encuentre? ¿Dónde nos podremos esconder que Dios no nos encuentre? Adán andaba escondiéndose entre los arbustos de aquel jardín del Edén. Y escuchó la voz diciéndole, Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba? Sí, era su jardín. ¿Dónde estás, Adán? Pero estaba escondido diciendo, aquí estoy, Señor, pero es que tuve miedo de ti. ¿Por qué le tienes miedo a Dios? ¿Por qué le tiene miedo a Dios? Háganse esa pregunta. ¿Por qué le tengo miedo a Dios? ¿No será que la atmósfera donde se creció lo maltrataron y por eso le tiene miedo a Dios? Entonces, cuando quiere hablar el evangelio, quiere hablar la palabra del Señor, ya no sale una palabra limpia porque está hablando desde su propia perspectiva o experiencia. Y cuando se pierde la posición que Dios le había dado, entonces empezamos a hacer cosas incorrectas. Por eso es que es importante darnos cuenta de dónde estamos sentados. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí que predique? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí que enseñe? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí que cante? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí que ore? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí que evangelice? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí que haga lo que haga? ¿Miedo?
temor. Son motivaciones equivocadas. Cristo te ama. Cristo nos ama. Predicador o no predicador, Cristo te ama. Unción o sin unción, Cristo te ama. Con estudio o sin estudio, Cristo te ama. Con corbata o sin corbata, Cristo te ama. Sigue siendo su hijo. Él te sigue amando como el primer día. Entonces, el amor de Dios es tan grande para con el hombre que no lo podía dejar así. Dios no podía dejar al hombre enemistado con él. Y me gusta esto, porque mire lo que Dios hace. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque cuando Cristo, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿qué hizo? A su tiempo murió. ¿Por quién? Por los impíos. Cuando usted era débil, cuando usted era débil, Jesús nos rehusó. Él dijo, mi sangre la voy a derramar por él también, aunque sea débil. Aunque sea débil, dice, mi sangre va a ir también por él o por ella. Wow. Entonces retoma fuerza y dice, diga el débil, fuerte soy, porque en Cristo somos fuertes. Ahí se va la condenación, ahí se va la culpa. Tomamos la posición que nos corresponde, que es una posición correcta delante del Señor. Por los méritos de Cristo podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Oh, qué gran privilegio. Wow, a su tiempo. ¿No será que el tiempo ya es hoy? ¿No será que es tiempo de aceptar el sacrificio de Cristo para que sus pecados sean perdonados? Pastor, es que usted no sabe, es que yo antes le servía al Señor y antes yo hacía esto, antes yo hacía aquello, pero fui débil y me aparté, caí en pecado, Señor. Dios, ahí ponemos excusas al Señor y Dios nos se queda viéndonos y dice, sí, pero no te está dando cuenta que mi gracia está sobre ti para perdonarte. No hay impedimento, hermano. No hay excusa, hermano, porque Cristo, cuando nosotros somos débiles, no deja de amarnos. En tu debilidad, no, dice, más bien dice, en tu debilidad yo me perfecciono. En otras palabras, cierra la puerta de la condenación. Cierra la puerta, hermano, del correr, porque dice, no, es que yo te amo, yo quiero tenerte, cubrirte como. Por eso es que Jesús le dijo a Jerusalén, yo quise cubrirte como la gallina calentaba o cubría sus polluelos, así te quería tener yo, pero no quisiste. Y ahí está el problema. Porque este no es un asunto de qué tan buena estuvo la predicación o no me gustó la predicación. Este es un asunto de querer o no querer servir a Dios. Este es un asunto de querer cambiar tu vida. Este es un asunto de querer transformar tu vida. Este es un asunto de querer que Cristo te haga libre. ¿Quién es entonces la solución? La solución es Cristo. No hay más. No hay más. La solución es Cristo. Solamente en Él hay salvación. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va al Padre
si no es por Él. Hay que correr a Cristo. Hay que aceptar a Cristo. Hay que abrazar a Cristo. Hay que llevar a Cristo donde vamos. Hay que predicar a Cristo. Donde estemos, ahí va Cristo. Entonces Jesús, esto casi me revienta la cabeza cuando estaba estudiando esto, y se lo digo honestamente porque ahorita le voy a explicar por qué. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del mundo, ya Cristo había sido, fíjese, había sido sacrificado por nosotros. Desde antes que se formara cualquier cosa, ya todo el plan redentor de Dios para usted y para mí ya estaba hecho. Se tenía que dar el proceso, sí. Pero mire lo que dice, y voy a ir concluyendo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Yo dije, wow. Desde antes que se formara, hijo, desde antes que existiera algo en este mundo. Aunque está hablando ahí de que adoraban las bestias, 2 bestias que habla ese capítulo, pero mire lo que dice al final, que los que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, ¿qué fue qué? ¿Cuándo fue inmolado? ¿Cuándo fue inmolado? Wow. O sea que en el plan redentor de Dios, aquí se caen muchos argumentos. Aquí se cae mucha idea humana. Aquí se cae mucha religiosidad. Porque hay algunos que todavía están esperando que Cristo venga. No, señores, ahí dice que el sacrificio de Cristo ya estaba hecho. ¿Desde cuándo? Desde el principio. O sea que cuando Jesús viene a morir en la cruz del Calvario, eso era solamente el protocolo. Eso era solamente que se tenía que dar como testimonio. Pero en el plan de Dios ya estaba consumado. Respire, por favor, porque aquí le voy a aventar una buena. Usted que anda huyendo de Dios y del plan de Dios. Usted que está diciendo, no, es que yo creo que Dios no me llamó a mí. Que Dios conmigo no. ¿Qué nos dice ahí? Que desde antes, desde el principio. O sea que desde antes de entonces, Dios pensó en usted. Y por más que huya, y por más que corra, y se va a cansar, y por más que se esconda, y por más que diga no, Dios no cambia. Y entre más te resistes, más sufres, pero Dios no cambia. Entre más te escondes, más desnudo te ves, pero Dios no cambia. Ahí le va. Dios lo sigue esperando. Dios te sigue esperando. Dios te sigue esperando porque el lugar especial que Dios hizo para ti está vacío. Espéreme. ¿Qué haría, por ejemplo, uno de los reyes que existen allá por Europa en este tiempo si lo invitara a usted a su casa y usted no fuera y no le avisa? La silla está preparada, los utensilios de la mesa están puestos, pero a la hora de servir la comida, ese lugar que estaba para esa persona está vacío, aunque la mesa esté servida. Ahora bien, ¿cómo se sentirá ese rey? Es un desaire, ¿verdad? Es un desaire.
despreciado, se sentiría despreciado. ¿Cómo es posible que esta persona me haya dejado plantado, me haya dejado plantado? Ahora imagínese el creador del universo, cuando busca y dice: esta persona está vacía su silla, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si yo lo perdoné, yo lo limpié, yo lo hice, yo lo formé, yo formé sus entrañas, todo, hasta los cabellos de su cabeza, yo lo tengo contado, pero ¿dónde está? El lugar está vacío. Por más que corras, te vas a cansar de correr, pero Dios no va a cambiar de parecer. Dios sigue esperándote. Dios sigue esperándote. O sea que en el plan redentor de Dios, ya la salvación del hombre por medio de Jesucristo ya estaba hecha desde el principio. El plan de Dios ya estaba dado desde el principio. Y ya está dado. Termino con esto, Efesios, hermano, ayúdame ahí. Efesios capítulo 1, versículo 3 parece que es. Efesios. Efesios capítulo 1. Lo voy a leer en mi Biblia. Usted si le váyalo leyendo ahí, por favor, en las pantallas, si puede. Mire la posición nuestra. Mire el privilegio donde Dios nos ha puesto. Yo quiero que mientras leemos esto, usted se note dónde está. Si está sentado en el lugar que Dios lo puso, o la silla está vacía, o está sentado en el lugar que no le corresponde. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en el cielo como de los que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿fuiste cómo? ¿Fuiste cómo? ¿Fuiste cómo? Entonces no puedes huir. Si un día viniste a Cristo, no puedes huir. Si un día le dijiste a Cristo, sí, no puedes huir, traes un sello, propiedad de Dios. Y por más que corras, por más que huyas y por más que no quieras, ese sello te hace responsable.
te llama. Te llama. 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuál es la posición suya? Sea que tenga muchos años en el evangelio, sea que se acabe de convertir, o sea que no conoce a Cristo, usted tiene una posición. Usted tiene un lugar en la presencia del Señor. Mi pregunta es, ¿está ocupando ese lugar? Y si no lo está ocupando, ¿por qué razón no lo está ocupando? ¿Cuál es el motivo? ¿Pecado? La sangre de Cristo te limpia. Desobediencia, la sangre de Cristo te limpia. ¿Por qué está vacía esa silla, ese lugar? Sí, es un gran privilegio servirle. ¿Qué es lo que el Señor te dio? Los talentos, los dones. Hay gente esperándote por eso que Dios puso en usted. Hay gente esperándolo. Y entre más usted se tarda en venir o en acudir, no de alabanza, o en acudir, ¿sabe qué? Más personas están sufriendo. Más personas están muriendo sin Cristo. Entonces puede decir, no, pues yo me escondo. ¿A dónde te vas a ir que no te va a encontrar el Señor? ¿A dónde huirás de su presencia? Si te fueres a las estrellas. Es más, Él dice que las cuenta. Él sabe cuántas hay. Te vas a lo profundo de la mar. ¿Quién hizo los mares? Entonces el asunto aquí no es si Dios quiere, como muchos usamos esa frase. Si usted dice si Dios quiere, está equivocado, porque Dios no quiere. Él ya quiso. Él ya quiso.